Bueno, el otro tema que nos convoca hoy es el que se llama anualidades anticipadas y otra serie que se llama amortización constante. Vamos a hablar primero de las anualidades anticipadas. Es lo mismo que habíamos explicado el día de ayer en la clase. Anualidades es una serie periódica y de valores iguales de flujos de caja. Cuando explicamos ayer, hablamos era exclusivamente de anualidades vencidas, que es la más común, y es que el contrato se realiza hoy y hoy no hace el primer flujo de pago, sino que se hace dentro del primer periodo. El primer periodo puede ser cualquier lapso, entonces tendríamos que podría ser un mes, una quincena, que son como las más comunes, meses y quincenas, pero también podrían ser semanales, podrían ser decadales, bimestrales, semestrales o anuales. Muy bien, entonces la diferencia entre anticipada y vencida es que en una anualidad anticipada el primer flujo sucede en el momento del contrato, que sería conocido por nosotros como hoy o el punto cero. ¿Listo? Al inicio del primer periodo. Entonces vamos a leer la teoría y vamos a mirar gráficamente cuál es la diferencia entre anualidades anticipadas y vencidas, y el sábado en la clase pues haríamos los respectivos ejercicios, pero yo necesito que lleguemos el sábado ya con esta teoría explicada. Entonces vamos a mirar. Dice así: la característica de la anualidad anticipada es que los flujos de efectivo suceden al inicio o al principio de cada periodo. Es así que el primer flujo sucede al inicio del primer periodo. Entonces, ojo con esto que parece un trabalenguas. Yo lo he leído y en realidad sí parece un trabalenguas, se lo he leído a otros grupos y les da risa porque dicen, profe, sí, eso parece un trabalenguas. Y sí, sí lo parece, pero tenemos que entender este trabalenguas. Dice así: así que el primer flujo sucede al inicio del primer periodo, que hasta el momento hemos denominado como cero. Sabemos ya, lo explicamos ayer, que el inicio del primer periodo sucede en el punto cero del tiempo y el final del primer periodo sucede en el punto 1 del tiempo. O sea que el punto 1 del tiempo demarca, denota, muestra cuál es el final del primer periodo y el inicio del segundo. Entonces, continuemos. El segundo flujo sucede al principio del segundo periodo, o sea, en 1, o el final del primer periodo, que son el mismo punto en el tiempo, que hasta el momento hemos denominado 1, y así sucesivamente hasta el último flujo, que sucede al principio del último periodo en la serie uniforme, es decir, en n-1. Vamos a mirar una gráfica que nos muestra esto más claramente. Esto sería la representación gráfica de una serie uniforme, y esta también sería la representación gráfica de una serie uniforme o de una anualidad. Solamente que esta sería la representación gráfica de una anualidad anticipada y esta sería la representación gráfica de una anualidad vencida. ¿Por qué vencida? Porque el primer pago no sucede al inicio del primer periodo, que sería en 0, sino que sucede al final del primer periodo, y el segundo pago sucede al final del segundo periodo, y así sucesivamente. Entonces, el noveno pago sucede al final del noveno periodo. Aquí son 9 pagos de 10, ¿sí? De 10 pesos, 10 dólares o 10, la denominación que quieran. 9 pagos de 10 sería una anualidad de forma vencida. ¿Listo? El primer pago o el primer flujo de 10 no sucede en 0, sino al finalizar el primer periodo. ¿Listo? Muy bien. Mientras que acá sería la representación también de 9 pagos de 10, pero esta sería la representación gráfica de una anualidad anticipada, porque los pagos no suceden al final como al final de cada periodo como en esta representación, sino al inicio de cada periodo. Entonces el primer pago sucede al inicio del primer periodo y el segundo pago sucede al inicio del segundo periodo o al final del primero, que es lo mismo. El primer pago sucede al inicio del primer periodo, el segundo pago sucede al inicio del segundo periodo o el final del primero, que sería lo mismo, porque es que uno es el final del primer periodo y el inicio del segundo. El segundo pago sucede
al inicio del segundo periodo y así sucesivamente. Y el noveno pago sucede al inicio del noveno periodo, que el inicio del noveno periodo es en el punto 8. Por eso acá lo llamaban que el último pago es al inicio del último periodo, que en una serie cualquiera, donde n es el final de la serie, sucedería en n-1, o sea, al inicio del periodo n. Muy bien. Entonces vamos a mirar acá que dice: la siguiente es la representación gráfica de una serie de pagos uniforme o anualidad anticipada. Y la siguiente es la representación gráfica de una serie uniforme o anualidad vencida que hemos trabajado hasta el momento. O sea, en la clase anterior trabajamos solamente anualidades vencidas y esta es la representación gráfica. Nótese que en ambas gráficas tiene la misma cantidad de flujos de efectivo, solo que suceden en momentos diferentes. Y para ambas representaciones n o número de periodos es 9 flujos o 9 periodos. El plazo de la serie anticipada va desde el inicio del primer periodo, es decir, desde 0 hasta el final del último periodo, es decir, hasta 9, al igual que la anualidad vencida. Ojo, esto es muy importante. Esta serie vencida, donde el primer flujo es en el punto 1, esta serie no inicia en 1, inicia en 0, aunque no haya un flujo en 0. ¿Por qué? Porque como es vencida, entonces decimos que inicia en 0 y el primer pago lo voy a realizar, o el primer flujo va a ser realizado un periodo después. Pero el hecho de que aquí suceda el primer pago en 1 no significa que la serie comience en 1. La serie que está comenzando en 0. Y es en 0 en donde me va a dar el valor presente. Cuando aplicamos las fórmulas, ¿sí? Vamos a mirar las fórmulas. Y bueno, estas son las fórmulas. Aquí, esta fórmula, el presente y una anualidad, que esto es una anualidad vencida, el presente y una anualidad me va a dar un periodo, va a suceder o va a estar encontrado un periodo antes donde sucede el primer flujo. Entonces, si volvemos acá, ¿sí? El presente de esta anualidad vencida, el presente de todo esto, no va a estar ubicado en el punto 1, sino que el presente de este me va a dar en el punto 0. Y si utilizamos esta otra fórmula, que es el futuro de una anualidad vencida, el futuro, ¿dónde va a suceder? Les voy a mostrar, el futuro va a suceder donde sucede el último flujo. ¿Sí? En este caso sucedería el futuro en el punto 9. Entonces otra vez el presente nos va a dar, utilizando la fórmula, la calculadora financiera o el Excel, el presente nos va a dar en el punto 0, en este caso, que sería un periodo antes de donde sucede el primer flujo. El primer flujo sucede en 1, entonces el presente me va a dar en 0. Supongamos, el primer flujo está en el punto 5, entonces tenemos flujo acá, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8 y en el 9. No tenemos en ninguna otra parte. Y yo encuentro el valor presente donde el primer flujo me da 5. Está en 5, el presente me va a dar en 4, que sería un periodo antes del primer flujo. Bueno, las fórmulas de la anualidad anticipada son estas, y el presente de esta, ¿sí? Con Excel, la fórmula o la calculadora financiera, el presente me va a suceder en el mismo punto donde sucede el primer flujo, pero el futuro me va a suceder un periodo después donde sucede el último flujo. Si vamos a encontrar el presente de este estaría representado acá en el punto 0 y el futuro de este sucedería o estaría representado en el punto 9, un periodo después donde sucede el último flujo. Esta es una anualidad anticipada. Vuelvo y les repito, el presente de una anualidad anticipada sucede donde sucede el primer flujo y el futuro sucede un periodo después donde sucede el último flujo, que en este caso sería en 9. El presente de una anualidad vencida sucede un periodo antes donde sucede el primer flujo, que en este caso sería en 0. Y el futuro de una anualidad vencida sucede donde sucede el último flujo, que en este caso sería en el punto 9. Eso es muy importante. Y sobre esta base, sobre la base que usted entiende esto, entonces vamos a comenzar la siguiente clase el próximo sábado.
Para el próximo sábado, les voy a mandar ahorita videos donde hablen esto mismo. No es bueno que se queden con la explicación mía, de pronto me entienden, de pronto no me entienden. Les voy a mandar otros videos donde les expliquen eso también, para que si usted no me entiende a mí, mira los otros videos a ver si de pronto a la otra persona le entiende. Otra vez, el presente de una anualidad anticipada sucede donde sucede el primer flujo, el futuro de una anualidad anticipada sucede un periodo después de donde sucede el último flujo. En este caso sería el presente en 0 y el futuro en 9. El presente de una anualidad vencida sucede un periodo antes de donde sucede el primer flujo y el futuro de una anualidad vencida sucede donde sucede el último flujo. En este caso sería en 0 y en 9. ¿Listo? Pero ahorita vamos a mirar otras gráficas que no sean como esto de acá. Ya en la clase anterior ayer también habíamos dicho que el primer flujo no tiene que ser en 0. El primer flujo puede suceder en cualquier punto. Y asimismo, el primer flujo de una anualidad vencida o anticipada no tiene que suceder en el punto 0 o en el punto 1, puede suceder en cualquier punto del tiempo. Muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Qué dice por acá? En esta gráfica de anualidad anticipada, al hallar el valor presente, este estará ubicado en el punto 0. Aquí. Es decir, en el momento en que sucede el primer flujo de caja. Y el valor futuro estará ubicado en el punto 9 acá. Es decir, un periodo después de que sucede el último flujo de caja. Mire que este es el último flujo de caja de 10 que sucede en el periodo 8, entonces el futuro va a estar aquí, porque esta es una anualidad anticipada. En esta gráfica, la anualidad vencida, el hallar el valor presente estará ubicado en el punto 0, es decir, en el periodo antes de que suceda el primer flujo acá. Tenemos 8 flujos, 9 flujos de 10, el primero es este y el último es este. Es decir, un periodo antes de que suceda el primer flujo, o sea, acá en 0, me va a dar el presente. Y el valor futuro está ubicado en el punto 9, acá, es decir, donde sucede el último flujo de caja. En el momento en que sucede el último flujo de caja. Muy bien. Y para continuar, me dicen que estas son las fórmulas que tenemos para una anualidad anticipada. Esta es la fórmula del presente de una anualidad anticipada, que son estas de acá. Y estos son el futuro de una anualidad anticipada, y la anualidad da un futuro. Presente de una anualidad anticipada, anualidad da un presente. Futuro de una anualidad anticipada, anualidad da un valor futuro. Y eso sería todo lo que tendríamos que explicar de las anualidades vencidas y anticipadas. La diferencia, esa diferencia la tenemos que saber ya de entrada en la próxima clase, el sábado a las 6 de la mañana, ya eso lo debemos entender. Es su responsabilidad trabajar sobre comprender este concepto. Y bueno, vamos a mencionar otro que vamos a trabajar en la próxima clase también, que es una serie de amortización constante. Una serie de amortización constante es una serie especial donde a veces la confundimos con una serie de anualidades. ¿Sí? Esto es una amortización constante. En la amortización constante la característica es que las cuotas o los pagos no son iguales, van decreciendo. ¿Sí? Una serie de amortización constante hace parte de un grupo de series mucho más mayor que contiene esta y otras que se llaman gradientes. O sea que una amortización constante es una serie gradiente, pero no todas las series gradientes son una amortización constante. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a mirarlo en un archivo de Excel. ¿Cuál es la diferencia entre una anualidad y una serie de amortización constante? Vamos a abrir un archivo. En este archivo podemos ver una serie de anualidades, uno de los archivos que les enseñé a hacer ayer. ¿Sí? Tenemos una anualidad, este sería el valor del crédito, la tasa, el número de periodos. Además tiene una información adicional. Este archivo lo tienen ustedes en el blog, se llama serie de pagos. ¿Sí? Y vean, ¿qué vemos acá? Que las cuotas son iguales, que la amortización a medida que vamos pagando las cuotas va aumentando, y que el interés a medida que vamos pagando las cuotas va disminuyendo, y obviamente pues el saldo también va disminuyendo hasta que llegue a 0. Listo. Mientras que esta es una serie de pagos de
amortización constante. Esta. Miren. Entonces acá, a medida que vamos pagando las cuotas, estas serían las cuotas, mire que no son iguales. A medida que vamos pagando los intereses van disminuyendo, pero la diferencia es que la amortización es igual. Obviamente este más este me da el valor de la cuota. Como la amortización siempre es igual, pero los intereses cambian, pues entonces obviamente las cuotas tienen que ir cambiando. Disminuyen los intereses, disminuye la cuota, porque la cuota es el interés más la amortización. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Es que aquí las cuotas son iguales. Y esta, amortización constante, es que aquí las cuotas son diferentes, pero la amortización es igual. Por eso se llama amortización constante. Porque la amortización es igual, también podría llamarse amortización igual, pero en realidad los libros, los autores, lo denominan amortización constante. Esta anualidad, como decía ayer uno de sus compañeros, no me acuerdo, se llama, no me acuerdo cómo se llama el muchacho, me disculpa, es que no me acuerdo de tu nombre. Dice que, ¿por qué se llama anualidad? Si las cuotas generalmente son mensuales, podría llamarse mensualidad, sí, podría llamarse mensualidad o también podría llamarse cuota igual. Así como las anualidades se llaman cuota igual, podrían llamarse cuota igual o serie uniforme o anualidad o cuota fija. La amortización constante podría llamarse amortización igual o amortización fija. El nombre con el que se le conoce es simplemente amortización constante. Esa es la diferencia. Entonces, una amortización constante, las amortizaciones siempre son iguales. ¿Y cómo hacemos para hallar el valor de la amortización? Pues simplemente es el valor de la deuda pues, dividido el número de pagos. Cada amortización tiene que ser el mismo valor para que al final no debamos nada. 133 baja 33. Quedan 199 baja 33, quedan 66, baja 33, quedan 33, baja 33 y quedan 0. Muy bien. Amortización constante. ¿Cómo encontramos el valor de la amortización? 133 dividido 4. No son 4, son 6. 133 dividido 6. Miren que la amortización siempre es igual. ¿Listo? También podemos encontrar una amortización anticipada, donde la primera amortización no se haría al finalizar el primer periodo, que sería en 1, sino al inicio del primer periodo, que sería en 1, pero seguiría siendo igual. ¿Sí? ¿Cómo podría ser? Bueno, no tengo acá una representación, lo miraríamos el sábado. El sábado miraríamos cómo sería una amortización anticipada, donde acá sería la primera cuota. Entonces el sábado vamos a hacer ejercicios sobre amortización anticipada y amortización vencida como este, y vamos a hacer ejercicios sobre anualidad vencida, que ya hemos hecho, y también vamos a hacer ejercicios sobre anualidad anticipada como este, ¿sí? Donde la primera amortización o la primera cuota no es en 1 como en la vencida, sino que sucede en el momento del contrato, que sería denominado como hoy o el punto 0. Listo, entonces esto sería todo lo que les tengo que explicar y esto es lo que ustedes deben entender para cuando empecemos la clase del sábado, para que podamos ganar tiempo y en esas 2 horitas que tenemos podamos hacer ejercicios sobre la base de que usted ya entiende esto. Usted tiene la obligación, es su responsabilidad, la obligación no, es su responsabilidad ver este video y leer o ver otros videos hasta que usted entienda esto que yo le estoy explicando acá. Esa es su responsabilidad esta semana con mi materia, no hay nada más. Dentro de 8 días hacemos ejercicios y después viene el quiz. Y en el quiz les voy a preguntar esto que les acabo de explicar y lo sé que va a estar soportado sobre los ejercicios que hagamos de 7 a 9 y cuarto. ¿Listo? Les deseo un feliz día y nos vemos el sábado.